Hola chicos, hoy en la siguiente hora de la materia de español vamos a continuar viendo el tema elementos, estructura y lenguaje en el texto narrativo. Entonces te doy nuevamente los buenos días y bienvenidos. Vamos a comenzar. Para hacer nuestro esquema de planificación sobre la historia familiar, ¿recuerdas que te había comentado que íbamos a hacer un escrito donde tú narrarías tu historia familiar con todos los recursos que hemos estado revisando y obteniendo? Por ejemplo, el árbol genealógico, has llenado tu esquema con información de tu familia. Entonces, vamos a tratar de ir recopilando toda esa información para escribir algún texto de nuestra historia familiar. ¿Recuerdas que leímos apenas hace poquito la historia de sus familiares en la Revolución de Celia, del libro de texto también de la SEP, donde nos contaba como alguna anécdota de su familia en la Revolución? Entonces vamos a hacer algo similar, obvio, con la historia de nuestra familia, pero para eso necesitamos tener en cuenta ciertos aspectos. Entonces, por ejemplo, en la página 71 del libro de texto de la SEP tenemos un esquema que es un esquema de planificación de un texto sobre la historia familiar. Entonces, voy a desactivar la cámara, chicos, para que nos concentremos y me concentre también yo en este punto. Entonces nos dice la página 71. Es momento de que definas los elementos que puedes incluir para narrar por escrito un suceso familiar, así que analiza y responde las siguientes preguntas. Van a escribir en su cuaderno nuestras preguntas y las van a contestar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quiénes quieres que lean tu texto? ¿Requieres usar un lenguaje formal? ¿Cómo se inicia tu texto? ¿Qué temas vas a tratar? Si tienes alguna anécdota o situación especial, ¿dónde la vas a incluir? Para que organices lo que vas a contar primero y a escribir después, puedes utilizar el esquema de planificación como el siguiente. Entonces, por ejemplo, un suceso familiar, pues pondremos, se me ocurre, la Navidad del año pasado. ¿Qué sucedió? Cenamos todos juntos en familia y una tía hizo una broma muy graciosa. ¿Dónde sucedió? En la casa de mi abuelita. ¿Quiénes participaron? Mis papás, mis hermanos, mi tía y su prima. ¿Qué sucedió primero? Pues no sé, cenamos y empezamos a contar historias. Después, ¿qué ocurrió después? Mi tía contó una broma graciosa que a todos nos hizo mucha gracia. ¿Qué sucedió al final? Todos nos reímos, muy emocionados, y me gustó mucho la Navidad. Esto es un ejemplo, ¿de acuerdo? Imaginado. Entonces tú pondrás ahí un suceso familiar que consideres importante, que te haya gustado, sobre lo que has investigado de tu familia, ¿de acuerdo? Entonces necesito que, por favor, copien este cuadro y lo llenen en su cuaderno pensando en qué historia es la que van a contar, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en mente y empiecen a redactar. ¿Qué es lo que quiero contar? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde? ¿Quiénes participaron? ¿Qué pasó primero? ¿Qué después? ¿Qué al final? ¿Vale? Entonces, cuando termines de realizar este esquema y hayas contestado las preguntas anteriores, por favor, tómales una fotografía legible y me la envías por Edmodo, ¿vale? Nos vemos mañana.